Hola, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Luis Hernán López Santillán. Soy aspirante a la licenciatura en Políticas y Proyectos Sociales y yo elegí el tema en Educación en México, puesto que yo considero que esto es un tema que requiere muchísima atención de parte de la sociedad, de parte de los alumnos y de parte del gobierno. Principalmente quiero añadir que México no está solo, hay muchas organizaciones que voltean a vernos, que voltean a dar soluciones, a dar sugerencias y que nosotros estamos haciéndonos a un lado para que estas soluciones, estas sugerencias no lleguen a un cambio. Bueno, pues en esta presentación les voy a mostrar algunas gráficas, incluye una pequeña encuesta a unas personas, realmente son muy pocas, pero bueno, en cierta parte es una probadita de lo que la gente piensa de nuestro sistema educativo. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. La presentación se llama Educación en México y en la parte principal tenemos una frase que dice este señor, muy famoso por cierto, el señor Nelson Mandela, dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, y yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría, o estoy casi seguro que hay mucha gente que piensa de esta manera, pero por falta de medios y por falta de conocimientos no llevamos a cabo estas tareas. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a esto. Y dice sociedad y educación. No es sorpresivo esto, creo que todos sabemos que estamos más mal en educación, todos sabemos que tenemos pues una gran brecha entre nosotros, la educación que manejamos en México y la educación que se maneja en otros países. Pero bueno, el problema está detectado, todos estamos conscientes de que el problema está latente en nuestra sociedad, en nuestros niños, jóvenes y en nuestros universitarios. Entonces, bueno, en esta diapositiva manejamos lo que es sociedad y educación. La primera pregunta dice: ¿consideras que los maestros tienen la culpa de la mala educación? Un porcentaje alto dijo que sí, otro porcentaje más alto dijo que no, y un porcentaje casi igual al que dijo que no dijo que tal vez. Entonces, bueno, si en esa respuesta de tal vez no les están dando la culpa completa, pues a lo mejor llegan a pensarlo, están como que divididos en esa parte de que a lo mejor el maestro sí tiene la culpa y no tiene la culpa. La realidad es que no, la culpa la tenemos todos, por eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en la gráfica de la parte derecha dice la pregunta: ¿consideras que la educación en México es buena, mala, regular? Aquí la pregunta pues tiene mayoritarios en regular. La realidad es que la educación en México es muy mala, es muy deficiente y tiene muchas grietas, tiene muchos baches, muchos parches. Entonces la educación en México es mala y como sociedad estamos adaptando o estamos adoptando esta educación como algo normal cuando no lo es. La educación en México es mala, es muy baja, no es equitativa, no es inclusiva, tiene muchas cosas que, que habría que pulir, que reparar, y hay que trabajar mucho. Y hay que trabajar mucho en esta parte, tenemos que saber quiénes son los culpables de la educación. En otra gráfica anexa a en este documento, uh, ponemos quién tiene la culpa, es una pregunta abierta y mucha gente responde que el gobierno tiene parte de culpa, como todos la tenemos, pero no es la culpa completa. Entonces, como sociedad deberíamos de saber eso, ¿no? La educación no es culpa de una sola persona, de una organización. La educación no es por falta de presupuesto. Ahorita vienen un poquito más de datos sobre qué es, sobre cuánto se invierte en educación cada sexenio, y cada sexenio viene más presupuesto para la educación y no hay un avance considerable, no hay ni siquiera datos 100% reales que digan si avanzamos o no avanzamos. Entonces, bueno, sintetizando esta diapositiva de sociedad y educación,
nos damos cuenta que estamos mal, mal orientados en esta parte. La educación en México no es regular. Sería muy bueno que fuera así, no lo es. Pero bueno, vamos a continuar con esto para poder seguir explicando toda la exposición. Dice, en México tenemos una educación de calidad, ya les había dicho que no, realmente no es una educación de calidad, ni siquiera estamos actualizando métodos de enseñanza, no estamos actualizando nuestras aulas, nuestros institutos. Hay institutos que sí están actualizados, realmente son muy pocos, es una mínima. Deberíamos de hacer más, claro que sí, pero todavía no tenemos uh, la, todavía no tenemos los medios para que todo el presupuesto que se destina a educación llegue ciertamente a esta parte. Sabemos como mexicanos que hay mucho dinero que se pierde, hay mucho dinero que se pierde en el transcurso. Actualmente en la Ciudad de México se puede observar que hay muchas escuelas ya de alguna manera, por así decirlo, completas. Pero bueno, es cosa de viajar 20 minutos más hacia el sur o hacia el norte para llegar a un estado y darnos cuenta de que ahí no hay nada. De que hay telesecundarias que no tienen luz, o casos como ese hay muchísimos. Y de las organizaciones en las que está incluida México está la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es la OCDE. En esta organización participan 35 países. México es el último país como posicionado en algún lugar. Somos los últimos en aprovechamiento educativo. De los 35 somos los últimos. Y la OCDE participa en un examen que se llama, bueno, sus siglas son PISA, y es aquí abajo tenemos la definición de las siglas. Bueno, de esos 35 países somos el último, y de los 73 más o menos andamos en el lugar 66, 68. O sea que realmente estamos muy, muy bajos. Este examen se lleva a cabo cada 3 años y evalúa las materias que se imparten a nivel básico en todos estos países. Es español, es matemáticas y es ciencias. Si alguien de ustedes que está viendo este video ya realizó este examen PISA, personalmente ya lo realicé. Es un examen que en cierta parte es difícil, los maestros lo saben, entonces en mi experiencia en este examen, incluso hubo en algunos casos que los maestros nos dieron las respuestas. O sea, incluso haciendo trampa no pudimos subir a un lugar 40, un lugar 50. Entonces nos podemos dar cuenta que la educación en México está mal, y no solo la educación, los valores, porque esto que se hizo en la escuela donde yo estaba o donde yo estudié, la realidad es que hay gente que se le queda como de por vida hacer eso. Es una crisis de valores enorme, entonces a mí me gustaría que México avanzara en esta prueba, pero de una manera limpia, porque en mi participación en esta prueba fue algo que realmente no me pareció en ningún momento. Entonces ojalá que en el 2018 que vuelva a hacer esta prueba, pues podamos jugar de una manera más limpia. Siguiendo con la presentación, aquí está algo del presupuesto que ya les había comentado antes. Dice, el dato suena paradójico. En los últimos 4 años el gobierno mexicano ha gastado más de 47.500 millones de pesos. Vaya, esta cifra realmente no es pequeña, esta cifra es enorme. Sabemos que se invierte en educación año tras año, sexenio tras sexenio, pero bueno, esto es una cantidad enorme de dinero. Yo no tengo idea para qué pueda funcionar tanto dinero. O sea, con 47.500 millones de pesos, yo no sé cuántas escuelas se puedan construir. Pero los medios económicos no están llegando hasta las escuelas. A mí se me hace injusto, se me hace algo hipócrita que
hay niños que tengan que tomar clases debajo de un árbol. Si ustedes no han visto ese tipo de escenas, de cuadros, la realidad es muy, muy, muy triste. Esos niños caminan muchos kilómetros y caminan descalzos, caminan con lluvia, caminan mucho tiempo para poder llegar a una escuela que ni siquiera parece escuela. Y aparte de todo, estos niños la mayoría de estos niños viven en comunidades rurales donde tienen que apoyar a su familia, y sin en cambio se dan el tiempo de poder apoyar a su familia y de poder estudiar. Yo creo que esto es una lección para todos, pero bueno, tanto dinero no está llegando ya, incluso no llega ni para poner un salón de láminas, nada, no hay nada en esas escuelas. A mí no sé si los datos que están aquí sean realmente verdaderos, pero bueno, son de fuentes confiables. 47.500 millones de pesos es muchísimo dinero que no se está aprovechando, porque ni hay resultados, ni hay escuelas dignas, ni hay alumnos contentos con sus escuelas. Entonces, estos 47.500 millones de pesos están, por así decirlo, tirados a la basura. Bien, otra cosa muy, muy importante, y dice lo siguiente: la educación en México es incluyente. Esta es una cita de Rivera Morales. Esto es en un evento, en un congreso interuniversitario de organización de instituciones educativas. Esto fue en el 2004. Y dice: la vía que se supone es la de la inclusión, entendida como la disposición de la comunidad educativa para asumir la responsabilidad del aprendizaje de todos y todas las alumnos. Ok, esto se supone que se planteó en el 2004, estamos en el 2017 y sigue suponiéndose, sigue proponiéndose, y no hay nada ni nadie que lleve a cabo estas propuestas. Las personas que sufren más con la no inclusión en el sistema educativo mexicano son las personas con capacidades diferentes, porque no tenemos aulas que vayan de acuerdo a sus necesidades, porque no tenemos maestros que sepan explicar de acuerdo a las capacidades de estos niños, de estos jóvenes, porque no tenemos el valor como personas para aceptar que gente con capacidades diferentes estudien con nosotros. Estas personas realmente tienen mucho, mucho camino en la educación mexicana, les falta mucho para poder estar conformes, para poder estar cómodos en este sistema educativo. Las personas con capacidades diferentes son realmente muchas. Nosotros podemos pensar que no, pero realmente son muchas, y muchas de ellas no estudian, ni siquiera han asistido a la educación básica, porque no tienen los medios, la escuela no les proporciona los medios, y no hay alguien que haga algo por esto todavía. Entonces, bueno, ellos sufren al igual que los indígenas, principalmente porque no hay un sistema de educación especialmente para ellos. Todos decimos que nos sentimos orgullosos de nuestro país y que nos sentimos orgullosos de formar parte de nuestra nación. La realidad es que no, porque no hay un sistema educativo que incluya a estas personas que no hablan español. O sea, si no hablas español no puedes estudiar aquí, porque el sistema educativo no te da los medios para poder tomar lecciones. Ellos necesitan y tienen todo el derecho, así como todos nosotros, de poder tomar clases a nivel básico, media superior y superior. Ellos se ven en la necesidad de poder o de aprender español como todos nosotros para poder tomar clases. Pero si hay alguien, o si hay niños indígenas que jamás han escuchado el español y tienen que entrar a los 6 años a una primaria donde todo el mundo habla español, pues el nivel de desertación es altísimo por estas razones. El método de aprendizaje en México, yo me imagino que todos ustedes, los que están viendo en este video, yo supongo que conocen este método. Lo he visto
yo lo he vivido por muchos años en mi vida, que consta de 4 pasos: la memorización, la retención, la repetición y la misma evaluación para todos nosotros. Este método de aprendizaje inicia con la memorización. Nos hacen leer, aprendes a leer, te hacen leer un texto, lo tienes que memorizar. No hay un sentido de crítica o de... no hay un sentido de crítica y no hay en el sistema educativo mexicano un apartado, una materia que te enseñe a razonar completamente lo que lees. Te enseñan a memorizar, ¿sí? Eso es hasta cierto punto bueno, pero memorizas algo y no te estás limitando. Ese sistema es limitante porque lo que memorizas, esa es una... si lo memorizas lo vas a defender. Entonces, si memorizas algo que está mal, estás defendiendo algo que está mal. Y aunque alguien quiera ayudarte a decirte, sabes que estás mal en esto que acabas de aprender, no lo haces. ¿Por qué? Porque es un método que te vienes desarrollando años por años. Entonces, es difícil cambiar. En este trabajo es para presentarlo en un curso propedéutico. La realidad es que este curso fue difícil porque es una universidad en línea y tienes que hacer muchas cosas. Entre ellas tienes que aprender a aprender y desaprender cosas como esta, como la memorización, porque hasta cierto punto es bueno, pero no siempre. La retención es un poquito relacionado, o bueno, tiene mucho relación con memorizar, pero esta parte es un poquito peor porque te haces retenerlo en la mente de tal manera que te cierras totalmente a cualquier opinión. Es casi lo mismo, pero el hecho de retener te, te cansas psicológicamente, te aburres de la escuela, se te hace muy pesado. ¿Por qué? Porque memorizar y retener es realmente pesado. Si no lo relacionas, si no tienes un método de aprendizaje, esto es muy muy aburrido. La repetición, ¿cuántos de nosotros no estuvimos en una clase cuando el maestro leía y nosotros teníamos que repetir lo que él decía? Bueno, en este apartado del método de aprendizaje es esta parte, ¿no? Tienes que repetir y repetir y repetir hasta retener y memorizar lo que ya estás repitiendo. Regreso a lo mismo. Y estoy regresando a esto de repetición porque yo lo considero realmente malo. No estamos en un método de aprendizaje que sea productivo. Es un método de aprendizaje muy muy malo para nuestros adolescentes, para nuestros niños, y los resultados los vamos a ver un poquito más adelante. La misma evaluación, ok, esto es un poquito más complicado porque debemos de tener factores que evalúen nuestro desempeño. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero no pueden ser los mismos para todos. Deben ser flexibles y adaptarse al tipo de aprendizaje que estamos llevando a cabo. Esto es más criterio de un maestro, pero definitivamente debería formar parte de este sistema educativo porque no todos somos iguales, no todos aprendemos de la misma manera y no todos tenemos el interés en las mismas cosas. Esta parte de la misma evaluación solamente muestra una parte de lo que realmente podemos hacer. Ok, a lo largo de este curso me di a la tarea de poder visitar una escuela pública. Realmente yo hice lo que vi en esa escuela pública. Yo creo que en alguna ocasión mis papás hicieron lo que yo vi en esa escuela pública y mis maestros hicieron lo que yo vi en esa escuela pública.
cuando te formas un criterio, cuando eres padre de familia, quisieras que las cosas fueran totalmente diferentes. Yo sé que eso es algo muy difícil, pero bueno, les voy a contar un poquito de lo que yo vi en esa escuela. Obviamente fue con el permiso de la maestra, pude entrar a la escuela, pero bueno, no me permitió las fotos, ya que yo no era una persona de confianza en ese momento para asistir a la escuela. Le dije el objetivo de la visita y me dijo que podía tomar apuntes, pero nada de medios. Y yo lo entiendo, vivimos en un tiempo realmente difícil, de mucha delincuencia, de muchas cosas que nosotros no quisiéramos vivir, sin en cambio lo estamos viviendo. Y bueno, la visita a una primaria pública les voy a contar. Yo llegué, la entrada es a las 7 de la mañana. Yo llegué aproximadamente unos 15 minutitos antes. Ella me presenté con la directora que estaba por ahí ya desayunando. Me puse a un lado, la saludé, le recordé cuál era el objetivo y ya me puse ahí a un ladito. Entonces más o menos faltaban 15 para las 7 y había pocos alumnos, realmente eran muy pocos. Estaban faltando 10 para las 7 y empezaron a llegar un poquito más, 5 para las 7 y ya se veían alumnos que llegaban corriendo, que llegaban incluso peinándose, que llegaban con el suéter en la mochila, o sea, ya se les había hecho tarde. El portón ahí se cierra a las 7:15, obviamente no faltaron los papás que llegaron después de 7:15 y se tuvieron que regresar con sus hijos. La impuntualidad es algo realmente malo, como padre de familia lo vivo. La visita se hizo aquí en la Ciudad de México. Como padre de familia y viviendo aquí en la Ciudad de México, sabemos todos los que vivimos aquí que el tráfico aquí es un caos, pero sin en cambio siempre se puede hacer algo para evitarlo. No siempre, porque no es algo que está a nuestro alcance, pero bueno, si tú te haces 40 minutos de tu casa al trabajo, pues fácilmente te puede salir 1 hora y media antes. Es una exageración para la gente del estado, sí, yo lo sé. Yo soy originario de Veracruz, en Veracruz no pasa eso, no tenemos tráfico, pero aquí es un caos. Entonces, la impuntualidad, si te enseñas a ser impuntual desde la primaria, desde el nivel básico, vas a seguir siendo impuntual en la preparatoria y vas a seguir siendo impuntual en el trabajo. Eso es algo que nosotros, el que lo aprende, es muy difícil que desaprenda y que aprenda a llegar temprano. Es algo demasiado difícil. Una vez que ya todos entraron al aula, fue como eso de las 7:30. El maestro empezó a explicar, les dio los buenos días y hay alumnos que ni cuenta se habían dado que ya estaba el maestro ahí. Eso puede ser que los alumnos hagan de esa manera como su inconformidad por este sistema educativo, a lo mejor inconscientemente. A ellos no les gusta y por eso no ponen atención, porque un niño es, como todos sabemos, es una esponjita que si algo le gusta ahí va a estar. Si la escuela no le gusta, el niño pues, simplemente no va a prestar atención. Aquí influyen muchos factores. Por ejemplo, esto se enseña desde casa. Si a los niños se les enseña que tienen que ser muy respetuosos con los adultos, no tienen problemas. Hay niños que en la escuela son así, yo lo pude ver ese día. Hay niños que de plano tuvieron que llamarles unas 4 o 5 veces para que pudieran poner atención. Y aquí viene otra cosa, el desinterés por parte del maestro. Dice, no me pone atención, pues yo tampoco le hago caso. Eso es algo inmaduro, es algo que no es empático con los niños. Y es algo que a mí me entristeció mucho, porque el maestro empezó a dar su clase y había niños que no estaban poniendo atención. Y el maestro pues dijo, no me quieren poner atención, yo no los voy a enseñar. Eso es algo que a mí no me pareció. Y la imposición de conocimientos, bueno, pues es el método que ya hemos visto, el estar repitiendo las cosas, el retenerlas, el memorizarlas. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo en las aulas. Yo sé que mis niños van a pasar por ahí también. Yo sé que pasé también por ahí. Pero debemos encontrar como sociedad, dar pautas y dar soluciones a todo este tipo de cosas, porque de esta manera ni los niños aprenden, ni los docentes quieren que los niños aprendan, por así decirlo. Entonces aquí tienen culpa en esta parte los papás,
los docentes, los alumnos, los supervisores de escuelas, la sociedad como tal. Todos tenemos la culpa y los únicos que sufren el resultado pues son los niños y adolescentes de nuestra generación. Y aquí vemos esta imagen donde dice que si la inclusión en México es equitativa, pues no, ya habíamos visto que no. Esta es una escuela, la foto de la derecha es una escuela primaria. Yo no le veo cara ni de escuela ni de primaria, incluso tiene el nombre y todo. Está sacada de una página de Facebook, ahí en el recuadro blanco pueden ver el título de la página, lo pueden buscar y como esta hay muchas fotos. Pero bueno, esto ni es escuela, ni es primaria, ni es un lugar digno para los niños para tomar clases ahí. Los millones, los miles de millones que se invierten aquí en la educación mexicana no están llegando a estas partes, no están llegando como vemos a los medios. Por ejemplo, ese es el escritorio del maestro. No sé, a mí incluso para el maestro se me hace algo, la sencillez y la humildad no es nada malo, pero lo es cuando se mandan medios y no están llegando. Estas son las consecuencias, y es muy triste ver que en el 2017 estamos teniendo este tipo de situación. Las consecuencias, pues sí, realmente son impactantes. Estas preguntas son para las personas que ven el video. ¿Actualmente disfrutas plenamente la vida en México? Si vives aquí en México, ¿la disfrutas o te sientes inseguro en la calle? Ok, todos los niños, niñas, jóvenes y señoritas que abandonan la escuela tienen un alto porcentaje de probabilidades de terminar en la calle, de ser drogadictos, de ser delincuentes, de ser sicarios, de ser pertenecientes a bandas de narcotraficantes, de distribuir droga, de caer en la prostitución, de todo esto nace desde las aulas, nace desde nuestras casas. Las consecuencias son realmente devastadoras, tú las vives a diario, yo también las vivo a diario. Las consecuencias de la mala educación, del desvío de recursos, del desinterés de los maestros y de los papás por el aprendizaje de los niños recaen en todo esto, en delincuencia, en vandalismo, en crimen organizado, en prostitución, en que tú vayas en la calle y sientas que jóvenes de 17, 16 años te van a asaltar, te van a quitar tu teléfono, te van a quitar tu dinero, pero de alguna manera tú y yo y todos los incluidos en la sociedad mexicana hemos tenido la culpa de esta situación. Ok, una de las organizaciones que voltea y se preocupa por nosotros es la UNESCO. Y ellos nos dan 6 soluciones o 6 recomendaciones para nosotros poder avanzar en educación. El primero es el reemplazo del mecanismo de repetición, ya lo hemos visto, es realmente contraproducente para nosotros, no aprendemos, al contrario se nos hace algo realmente pesado y algo que no queremos hacer como desde niños hasta jóvenes. Es algo que también la UNESCO se dio cuenta y dijo, sabes que esto está mal, pueden cambiarlo y van a tener una mejor educación, y yo estoy de acuerdo con eso. Si tú estás de acuerdo, bueno, pues espero que enseñes si eres padre de familia, que enseñes a tu hijo un sentido de crítica, un sentido de interrogación hacia todo lo que aprende. El segundo punto es la expansión de la educación para preescolar, para niños, niñas y niños entre 4 y 6 años. Comunidades rurales no tienen preescolar, ellos tienen primaria y telesecundaria, la telesecundaria sin luz y la primaria sin maestros tal vez. Entonces los niños deben de hacer una preparación para empezar a aprender. Esto se lleva en el nivel preescolar y hay niños que no lo tienen. El tercer punto es diseñar y probar programas de apoyo académico en disciplinas específicas para estudiantes rezagados. Es lo que ya decíamos antes, no todos aprendemos de la misma manera, no todos nos pueden aprobar, no a todos nos pueden evaluar de la misma manera. Entonces tenemos que probar programas de apoyo académico en estos tipos de jóvenes y de niños que no se adaptan
al nivel o a la misma evaluación que tenemos la mayoría. Políticas y prácticas para la equidad en el aprendizaje entre niños y niñas. Está por demás decirlo ya, pero bueno, hay que tener flexibilidad para niños, para niñas. Actualmente tenemos que tener flexibilidad para familias diferentes, porque todo esto cambia la visión de un niño, de una niña, entonces debemos ser equitativos en todo esto. Las políticas y prácticas que permitan la paridad del aprendizaje entre estudiantes indígenas y no indígenas. Sí, la UNESCO también menciona a los indígenas. Realmente es una población realmente muy importante para México. Debemos incluirlos en nuestro sistema de educación mexicano. Ojalá estas soluciones que está dando la UNESCO se tomen en cuenta. Y el último punto es medidas para paliar la asociación de las desigualdades socioeconómicas en el logro académico. Esto es importantísimo. Hay niños que no pueden desayunar antes de ir a la escuela. No es porque se levanten tarde, sino porque no tienen. Hay niños que no pueden llevar una mochila a la escuela. No es porque su papá no se la quiera comprar, es porque su economía no los deja. Esto influye y los niños hacen comparaciones. Hay personas, hay padres de familia que pueden dar todo esto a sus hijos y hay padres de familia que no. Entonces, tomar medidas para combatir estas desigualdades también es una solución de la UNESCO que ofrece. Bueno, el curso propedéutico que estoy llevando a cabo es para todas aquellas personas que pudieron que terminaron la prepa, pero he visto en mis grupos, con mis compañeros, la gran mayoría son personas mayores y son padres de familia. Esto es innovador en nuestro sistema, es un poquito ajeno a nuestro sistema educativo porque te lleva a ser más autónomo, te lleva a trabajar mucho en equipo, te lleva a ser autoexplorador. Son muchas ventajas, sí, pero también llevan muchos retos. Tienes que desaprender los métodos que te enseñan, tienes que aprender nuevos métodos, desarrollar muchas estrategias. Y bueno, todo esto deriva en lo que es una educación a distancia, una educación en línea. Tenemos el sentido de crítica y la autonomía. La conclusión, esta es la mía. Ustedes fíjense las suyas y espero que todos los que puedan ver este video se genere una conclusión, se genere una crítica y la puedan compartir, porque realmente el problema de la educación en México es para todos, es culpa de todos y todos sufrimos las consecuencias. Entonces yo espero que cada uno de ustedes, de los que tenemos inconformidades, somos los responsables de actuar para corregirlas. Practicar y transmitir valores forman un ambiente agradable. Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos, y nosotros sembramos amor, tolerancia, respeto y responsabilidad de nuestros niños y nuestros jóvenes. Es lo que nosotros vamos a tener en generaciones más adelante. Si nosotros sembramos cosas malas, si tenemos una cultura mal direccionada, una cultura que idolatra a personas que no se debe, lo mismo vamos a tener en un futuro. Es lo que estamos viviendo por ahora, una crisis de valores que realmente nos está afectando a todos. Y el interés por los problemas sociales, nosotros, si hay alguien que está viendo este video que no tiene hijos, a lo mejor dice, no me importa mucho, no tengo hijos. No, pero a lo mejor los vas a tener, a lo mejor no, pero a lo mejor los vas a tener. Y entonces hasta que tu hijo esté en la escuela es cuando te vas a preocupar, y eso está realmente mal. Y nosotros nos tenemos que fijar en todos nuestros problemas colectivos o nuestros problemas sociales, porque queriendo o no queriendo nosotros somos partícipes de ellos, tanto en las soluciones como en las crisis. Entonces, pues yo los invito a que reflexionen esto. Les doy las gracias por ver este video. Espero que les haya gustado, que hayan podido generarse una crítica de lo que es la educación en México, que inviten a otras personas a verlo. Se pueden meter a internet a investigar y van a encontrar muchísima información. Y es muy triste ver todo esto, pero bueno, parte del problema es saber
en qué estamos mal. Y la educación en México está muy, muy mal. Entonces yo los invito a todos a poner un poquito de nuestra parte, porque si no somos parte de un sistema educativo ahorita, lo vamos a hacer cuando decidas estudiar, o cuando tengas hijos, o cuando tengas sobrinos. Todos somos parte de este sistema educativo y todos tenemos la obligación de llegar a una solución. Muchísimas gracias. Les repito, mi nombre es Luis Hernán López Santillán. Soy aspirante a la licenciatura en Políticas y Proyectos Sociales. Espero que esto les haya sido ameno, les haya sido agradable, y bueno, les voy a dar las gracias una vez más. Que tengan un buen día.